Luego de la muerte en cruz de aquel Galileo, la historia me ha convertido en el símbolo de la cobardía. A Jesús apenas lo conocí de paso. No lo condené directamente, solo permití que los judíos aplicaran sus leyes, aunque en verdad ese predicador ambulante, a quien llamaban el Nazareno, me llamó la atención. Me hizo lavarme las manos, dejando que las cosas ocurrieran a gusto de los enemigos del profeta. Que nadie vaya, pues, a culparme. Alguien me preguntó durante una fiesta social: Poncio, ¿y qué nos cuentas de Jesús de Nazaret? Le respondí vacilante: Jesús de Nazaret. Yo no me acuerdo. Hoy, en Personajes de la Pasión, Poncio Pilato. Comentarios como el famoso teólogo biblista Ginkel señalan que los evangelios son un relato de la pasión con una gran introducción. Eso quiere decir que lo fundamental de los evangelios son los relatos de la pasión. Usted sabe, amigo y amiga, que en cada uno de los evangelios los relatos de la pasión abarcan 2 capítulos. Y dentro de esos 2 capítulos siempre aparece el juicio de Jesús. Los relatos de la pasión están enmarcados dentro de un proceso religioso y político. Por eso hablamos en relatos de la pasión de Poncio Pilato. En el primer evangelio escrito de Marcos, capítulo 15, versículo del 2 al 5, Pilato hace la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Luego en Mateo 27, 11, 14, Pilato vuelve a insistir en la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Seguidamente el tercer evangelio sinóptico, Lucas, en el capítulo 23, versículos del 2 al 5, aparece la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? La introducción de Pilato en los relatos de los evangelios es clarísimo. Pilato es clave en el proceso de Jesús. Juan, que se diferencia de los 3 anteriores, en el capítulo 18, versículo 28b en adelante, ya el juicio y el interrogatorio es diferente. ¿Qué cargos hay contra ti? Pilato sabe que se trata de un juicio religioso. No hay razones claras ni civiles para condenar a Jesús. La vida de este reo depende de la sentencia romana. Pilato deberá jugarse la última carta y lo veremos cuando proponga Barrabás para liberar a Jesús y seguidamente lavarse las manos. El nombre del procurador romano Poncio Pilato entró hasta en el credo y su gesto de lavarse las manos es una alusión popular de la gente que dice: yo me lavo las manos como Pilatos. Pilato, por lo tanto, es el personaje clave de la sentencia a muerte o de la sentencia de libertad para Jesús de Nazaret. Hay que ver en el relato de los evangelios varias cosas. La primera es que Pilato conocía en detalle todo el aspecto religioso por el cual Jesús era llevado hasta su presencia. Segundo, que Pilato no le interesa las relaciones con las autoridades religiosas de Jerusalén y por lo tanto no hace caso a las sentencias o acusaciones contra Jesús. Tercer elemento, Pilato ignora lo que ha pasado en el Sanedrín. Está ante Jesús y no ha preguntado nada sobre las razones por las cuales Jesús de Nazaret ha sido llevado a su presencia y sentenciado ya por las autoridades religiosas de Palestina, de Israel. Por ello, la perspectiva que tiene Pilato es de indiferencia. No le interesa el problema religioso que se está desarrollando en torno a la persona
de Jesús de Nazaret. Interesante ver cómo la confesión dada por Jesús en el relato juánico ante la pregunta de Pilato, ¿tú eres rey? Jesús lo afirma, yo soy rey. Es muy interesante, amigos y amigas, que la confesión de la realeza de Jesús no venga dada por los judíos, sino por un extranjero, por un pagano, por uno que no entiende la religión judía. Pilato sirve para abrirnos a la perspectiva del reino de Jesús, porque en el juicio de Jesús ante Pilato viene la gran formulación del reino de Jesús y de su realeza como Hijo de Dios. Cabe añadir además que en el proceso contado o narrado por Lucas se dan las razones por las cuales Jesús está siendo llevado a la sentencia de muerte. Una de esas razones es precisamente porque Jesús ha dicho de no pagar el tributo, el impuesto al César. Pilato representa al César. Era la autoridad legítima de representación del emperador que residía en Roma y que tenía a su representante para la Palestina, para la Tierra Santa, allí en Jerusalén, centro religioso y político del pueblo judío. Pilato tiene la autoridad del emperador y por ello decir que Jesús niega a sus seguidores a pagar el tributo al César era una de las razones para sentenciar seguramente a un reo. Pero hay otra razón por la cual han llevado a Jesús a su presencia. Se ha declarado rey de los judíos y por lo tanto atenta contra el poder legítimo del emperador. Vemos que en el proceso lucano de la pasión, Pilato tiene las manos amarradas, porque por un lado el reo se niega a pagar el impuesto y por otra se ha declarado superior al emperador. Y eso toca los intereses de Roma ante el pueblo judío. En el relato de la pasión de Lucas, Pilato parece legítimamente convencido de que Jesús es realmente una amenaza para el poder de Roma. La literatura como el arte ha pretendido siempre presentar a un Pilato frívolo, sin sentimientos, sin deseo de resolver los problemas de los judíos. Es más, recogiendo la información que tenemos de los santos evangelios, Pilato está ahí por la fiesta de la Pascua, desinteresado de los problemas reales del pueblo de Israel. Le interesa que las fiestas de la Pascua se puedan resolver sin ninguna revuelta popular. Pero en el relato de los evangelios, la presencia de Pilato también representa un designio de Dios. Pilato es libre para salvarlo o condenarlo. A Pilato le ha preocupado la declaración de Jesús, que es rey, y rey no de este mundo. Se ve también en una escena narrada por el Evangelio que la propia mujer de Pilato ha venido a interceder para que deje libre a Jesús de Nazaret. Por eso vemos entonces que la persona de Pilato es fundamental en el proceso político-religioso de salvación o de condena de este reo llamado Jesús de Nazaret. Por eso, la reacción de Pilato llama la atención siempre en el relato, sobre todo del Evangelio de Juan. Jesús está ante Pilato. Las escenografías, la relación de los evangelios y la presencia de Pilato hacen ver que Pilato no está siendo coherente con su propia conciencia y por lo tanto es sordo a la mujer que pide la libertad de Jesús, es sordo a la persona misma de Jesús y se atemoriza ante el populacho, atemorizado por la popularidad que tienen las autoridades religiosas, que en el momento de la libertad de Barrabás se siente atemorizado porque a Jesús le han pedido que lo crucifique. Es la escena más alta del relato de la narración sobre la pasión, el momento de la sentencia. ¿Qué hago con Jesús de Nazaret?, pregunta Pilato.
Y el pueblo que acompaña ahí a la escena dice aquella palabra definitiva: a la cruz. Así lo dice el texto griego, a la cruz. Nosotros traducimos muchas veces crucifícalo, pero la petición era que el reo fuera llevado a la cruz. Pilato hace el famosísimo gesto de lavarse las manos. Inocente soy de la sangre de este justo. Hoy se piensa, sin duda alguna, que Pilato entró en razón de la inocencia de Jesús, pero lo hace azotar, y una vez que lo ha azotado, se los da para que lo crucifiquen. Hoy muchos investigadores analizan si el juicio de Jesús tiene validez. Pilato hoy podría ser absuelto porque actuó en razón a ley, o podría ser considerado culpable porque, pudiéndolo haber hecho, condenó a Jesús a la cruz. Uno de los personajes históricamente probados de los evangelios y de los relatos de la pasión es justamente Poncio Pilato. Incluso llegamos a decir en el refranario popular que si hasta Pilato cupo en el credo, para dar a entender que es el único personaje fuera efectivamente de Jesús, de María, que es mencionado dentro del credo, dentro de nuestra confesión de fe. Pilato resulta llegado a Judea, llegado a la región de la Palestina del tiempo del Señor Jesús, por una coyuntura política. A ver si nos hacemos comprender. Si se recordarán a la muerte de Herodes el Grande, el primer Herodes, cuando él muere, los romanos deciden no entregar todo el territorio que él había conquistado, que él se había ido anexionando con triquiñuelas, con pagos, a uno de sus hijos, sino que lo divide en 3 de sus hijos. A Herodes le corresponderá Galilea, a Arquelao le corresponderá la zona de Judea, la zona de Jerusalén, y a Filipo le corresponderá la zona de la Transjordania, es decir, al otro lado del Jordán. Arquelao no fue buen gobernante, fue un pésimo gobernante. El término es etnarca, ese es el término que se utiliza. Resulta ser entonces que los romanos se dan cuenta alrededor del año 6 o 7 de nuestra era que había que deponerlo, que había que quitarlo. Y entonces empieza Roma directamente a controlar Judea. Era una región increíblemente conflictiva, quizás la más conflictiva de todo el Imperio Romano. Continuas revueltas, continuos conflictos, continuos alzamientos. Y por eso deciden colocar un procurador que va a vivir en la ciudad de Cesarea Marítima, aquella obra colosal que había hecho Herodes, que había incluso metido pilares dentro del mar para crear un puerto, porque las costas naturales de Israel no dan para hacer un puerto propiamente. Entonces, él tuvo que realizar esta obra de ingeniería inmensa, de meter pilares, para que me entiendan ustedes hoy en día, como que si colocáramos inmensas pilastras de cemento dentro del mar para crear propiamente una salida al mar completamente artificial. Esa ciudad se llamaba Cesarea Marítima, que se había puesto el nombre justamente en honor a César. Ahí era la residencia del procurador romano. El primer procurador romano se llamó justamente Valerio Grazio, y él fue sustituido muy rápidamente. Los procuradores romanos no duraban tanto tiempo. Pilato será el 5º sucesor, que llegará a Judea en el año 26 y, de alguna manera, en su habilidad política, logró mantenerse desde el año 26 hasta el año 36. Por lo tanto, el período de San Juan Bautista y de Jesús son los períodos en los que él está gobernando directamente sobre Palestina. ¿De dónde procede este Poncio Pilato famoso? Lo primero, no es de la aristocracia, porque desde el momento en que es un procurador no tiene un título tan grande. En el mundo romano estaba dividida toda la sociedad en diferentes estratos. Probablemente Poncio Pilato es de la familia de los Poncios. Es normal eso. Acuérdense el caso de Julio César. Siempre se pone el nombre de la familia primero en el mundo romano y el nombre de pila, diríamos, de segundo. Por eso Julio César se llama César, Caesarios, pero es de la familia de los Julios. En el caso de Poncio Pilato, su nombre realmente es Pilato, de la familia de los Poncios. Los Poncios
eran una familia que, originada en Italia, pero no en la región de Lacio, había tenido una cierta influencia de orden político. Por eso Pilato era de la orden ecuestre, es decir, dentro de todos los niveles de la aristocracia estaba, digamos, en el tercer nivel, para que nos hagamos entender. Desde el momento que habla de orden ecuestre, se refiere a que es alguien que tiene un caballo, es decir, alguien que puede dirigir, porque normalmente el caballo se le asigna a una persona que puede mandar. Su nombre de Pilato es una cosa interesante porque parece ser más bien un apodo más que un nombre, porque Pileus se le llamaba a las gorras que utilizaban los esclavos. Y entonces es extraño que de ahí se derive el nombre de Pilato. Indistintamente, ¿qué era lo que ocurría con Pilato? Pilato estaba en Judea para controlar, insisto, esas continuas revueltas, esas continuas peleas en el mundo judío. Tenía una cohorte, es decir, contaba con 3,000 soldados. Para las grandes fiestas en Jerusalén, trasladaba más de la mitad de los soldados de Cesarea Marítima hacia Jerusalén. Por lo tanto, en el momento de la pasión, hay en Jerusalén probablemente arriba de 1,500, 1,700 soldados romanos para controlar un poco la afluencia de los peregrinos que subían a la ciudad santa. Pilato es una persona hábil, es un mundano, es un conocedor, es un hábil político que sabe ir sorteando cantidad de problemas. No es extraño lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas cuando nos dice que Pilato había, claro, es una exageración que no se refiere a un momento exacto histórico, sino a una actitud. Si se recuerdan, nos dice en el Evangelio de Lucas que Pilato había mandado a matar a unos revoltosos y que había mezclado la sangre de ellos con la sangre de las ofrendas. Parece ser que era la única manera de controlar a los judíos revoltosos de la época. Era a pura espada, y por eso en constantes ocasiones históricamente está probado, a partir de las antigüedades judías de Flavio Josefo, que al menos Pilato tuvo que realizar 3 o 4 de estas incursiones para calmar los ánimos. Por eso no es extraño que la manera como nos la cuentan los evangelios de condenar a Jesús es acusarlo de sedicioso. Es acusarlo de que estaba queriendo usurpar el lugar del César, porque de hecho esa era la razón de ser de los procuradores romanos. Para eso estaban, para controlar ese tipo de cosas. Y además tenía Pilato 2 funciones más como procurador. Él era el encargado, digamos, el superintendente de la recaudación de impuestos. Y además sí tenía derecho de justicia. Por eso cuando los evangelios nos insisten en que el Sanedrín no puede, los saduceos no pueden matar a Cristo porque la ley se los prohíbe, están diciendo la verdad, porque efectivamente el único que podía dar una sentencia de muerte era Pilato. Saltémonos todo el tema de la pasión, porque efectivamente son cosas que ya el padre Tony desde el punto de vista bíblico se las ha expuesto. ¿Qué ocurre después de la crucifixión? ¿Qué ocurre después de la muerte y de la resurrección de Cristo? Lo único que sabemos es que efectivamente en el año 36 ocurre un desastre. Resulta ser que a Pilato se le acusa de haber cometido un abuso de autoridad, de haber matado a una gran cantidad de gente en Samaria. Y entonces los samaritanos ponen la queja al gobernador, que es superior de Pilato, que está en Siria, en Antioquía, que se llamaba Vitelio. Vitelio comunica al César, comunica a Tiberio, que era en ese momento el emperador, y entonces se tiene que ir Pilato, dejar su puesto y presentarse al emperador. Pero cuando va de camino muere Tiberio. A la hora de llegar él a Roma ha caído en desgracia porque quien le había colocado era justamente Tiberio. Y por lo tanto Pilato pierde absolutamente todo control, todo poder y toda influencia. Y ahí es donde ya entran los apócrifos. Quiero aclararles una cosa. Algunos incluso llegan a considerar a Pilato como santo, porque basado sobre todo en aquel aspecto de que Pilato pretendió salvarle la vida a Jesús, quiso evitar que no muriera, por eso lo de Barrabás y tantas otras cosas que están detrás. Para algunos autores, sobre todo en la iglesia griega, existe la posibilidad y está señalado Pilato como santo, porque buscó evitar la muerte del Señor Jesús. Incluso hay una fecha para su fiesta, que es el 27 de octubre.
Lo que pasa es que los padres de la iglesia, Tertuliano, Justino Mártir, nos van a hablar justamente de que él defendió a Cristo, incluso escribió un acta Pilati, es decir, una descripción de lo que pasó en la muerte de Jesús, y cómo él le cuenta incluso al emperador Tiberio y que quiso salvar a Cristo, que era un hombre santo, que era un hombre que era Dios. Concluyamos porque no podemos seguir hablando tanto. Lo cierto es su estancia, su permanencia en Judea entre el año 26 y el 36. El hecho de que se mencione en el credo, el hecho de que insistamos tanto en se habla más de Pilato que de Nerón, se habla más de Pilato que del mismo Tiberio. Eso nos hace señalar, hay un punto histórico de referencia, porque los acontecimientos de la pasión no fueron inventos de la comunidad cristiana, sino que efectivamente ocurrieron. ¿Qué lección nos queda de todo esto? Bueno, nuestra responsabilidad, la conciencia de las tareas que nos pone el Señor en la vida, de dirigir, de comandar o tener la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal. Pilato, a pesar de haber escuchado a Claudia, su esposa, optó por lo segundo. Es interesante ver que cuando en el Evangelio o en los Evangelios se menciona a un personaje bíblico es porque en el fondo quieren transmitir una enseñanza teológica. Hoy en este caso estamos viendo la historia de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? En primer lugar, es el quinto gobernador de la provincia romana. Se caracterizaba por ser cruel, injusto, bárbaro y muchas veces hasta golpeaba y discriminaba a las personas. Este Poncio Pilato nunca se imaginó que se iba a encontrar con un personaje tan especial como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es llevado a donde él. ¿Para qué? Para ser juzgado. Algunos evangelios sinópticos quieren presentar que fue llevado por el ejército de los sacerdotes, otros están diciendo que son los mismos ejércitos de Poncio Pilato que lo prendieron. Pero ¿qué es lo interesante de él? ¿Qué representa Poncio Pilato? ¿Qué significado tiene dentro de la historia de la salvación? ¿Por qué aparece en la Biblia? Pues Poncio Pilato viene a representar a todo el gobierno romano, viene a representar al gobierno humano que está en ese momento preciso en que Jesús va a entregar la vida para redimir a la humanidad. Poncio Pilato sabe en su consciente de que este hombre que quiere juzgar es inocente. Y al quererlo juzgar, toma una actitud de querer rechazarlo, de querer no asumir esa responsabilidad moral. Entonces descubrimos que trata de evadirlo. Pero al final le toca tomar juicio. ¿Qué descubrimos ahí? Cuando la mujer de Poncio Pilato se le acerca y le hace ver que este hombre es inocente, todavía se afirma esa actitud o esa cosa que él tiene en su interior, que va a cometer una gran injusticia. Y por eso el signo bien particular de Poncio Pilato es pedir que le traigan agua para lavarse las manos, para liberarse de esa culpa moral. Recordemos que dentro de los ritos o dentro de las normas de la legislación no indicaba que tenía que lavarse las manos, pero él, para sentirse limpio, pide que le traigan agua para poder liberarse de todas esas culpas morales que puede traer la condenación de un inocente. En la actualidad nosotros estamos descubriendo que también tenemos muchos Poncios Pilatos. Podíamos verlo desde dos dimensiones. La primera dimensión de nuestros gobiernos. En el fondo muchos de nuestros gobernantes, diputados, congresistas de otras partes del mundo, saben que están cometiendo o están promulgando leyes que van en contra de la vida, que van en contra de la voluntad de Dios, y aún así lo hacen. ¿Por qué? Por no contradecir las políticas de los gobiernos, para cuidar su posición económica, su posición política, su estatus. Pero vemos la incoherencia que existe en esto. Nosotros tenemos que comprender que más que a un gobierno, más que a una provincia, debemos de hacer y buscar hacer la voluntad de Dios. Hoy se nos invita a través de este personaje a tener un carácter, en el caso del personaje que tiene una responsabilidad social, a saber cumplir la voluntad de Dios. Por otro lado, podíamos irnos a una escala más menor. En este caso, podíamos decir la actitud que nosotros podíamos tomar también en lavarnos las manos,
¿En qué? En cosas que muchas veces sabemos que son culpables otras personas o que nosotros no queremos asumir la responsabilidad o la corresponsabilidad social. Y entonces es muy fácil tener ese pecado de omisión, de decir, esto yo no lo hago para no liberar, no asumir ninguna responsabilidad. Esto no lo hago para no comprometerme. Hoy en la actualidad se necesita que reflexionemos, hermanos. Necesitamos descubrir que cada uno de nosotros somos corresponsables de los demás y que nosotros somos culpables cuando a algún inocente se le está culpando, cuando están pasando tanta violencia, tantos asesinatos, cuando nosotros incluso a través de leyes como la del aborto o aquellas leyes que atentan contra la vida, callamos y no decimos nada. Incluso hay gente que dice, yo ni quiero saber nada de esto. ¿Para qué? Para evitar esa carga moral que tenemos. No podemos ser irresponsables. Así como Poncio Pilato fue irresponsable, que sabía que iba a condenar a un inocente, hoy en la sociedad estamos pasando situaciones iguales, desde la iglesia, desde los líderes eclesiales laicos, desde las personas incluso, que hay gente que dice, yo no me comprometo con la iglesia porque yo no quiero responsabilidades. En el fondo sabe que seguir al Señor implica responsabilidad social. Necesitamos nosotros en la actualidad ir tomando conciencia. La vida no podemos lavarnos las manos fácilmente como lo hacía Poncio Pilato. Necesitamos ser corresponsables. Esta sociedad necesita de personas que sean agentes de cambio y no gente que sea indiferente ante la problemática. Poncio Pilato cuidó su posición política. Poncio Pilato cuidó su estatus y por eso no quiso liberar a Jesús de esa condenación que se le estaba haciendo, porque él sabía que Jesús era inocente. ¿Cuántas veces nosotros también cometemos esa injusticia? ¿Cuántas veces nosotros también sabemos que se está juzgando a gente inocente? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra vida, en la misma iglesia, en la vida cotidiana, estamos condenando a gente inocente? No podemos vivir en una sociedad indiferente. Necesitamos comprender que hoy cada quien tiene que ir asumiendo su responsabilidad. Recordemos la historia de Caín y Abel, que el mismo Jesús nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho para liberar al inocente del pecado? ¿Qué has hecho para liberar al inocente de las culpas que se le quieren acusar? Somos testigos que en la actualidad se acusa a mucha gente inocente por cosas que no han hecho. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. No podemos lavarnos las manos como Poncio Pilato. Tenemos que actuar, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, aunque eso muchas veces implique que se nos quite de nuestros cargos, que traiga consecuencias negativas para nuestra vida. No podemos liberarnos de la carga moral muchas veces como lo hizo Poncio Pilato. Tenemos que participar definitivamente en la construcción del reino de Dios. Ese Mesías, ese Cristo Salvador que nosotros estamos celebrando en este tiempo tan especial, nos quiere invitar a nosotros también a ser corresponsables, a los gobernantes, a aquellos que tienen una administración, a aquellos que tienen una responsabilidad social. Recuerden, no podemos condenar a los inocentes, tenemos que ser responsables. Y nosotros, de una forma, en una escala menor, también tenemos que aprender a aplicar la justicia cuando está en nuestras manos y ser testigos de la verdad y ser honestos para que a los injustos no se les castigue. Continuaremos con todo este mensaje de esperanza, sabiendo de que hoy en la actualidad usted y yo tenemos que cumplir la misión que se nos ha llamado. Si a usted se le coloca en un estatus o en un puesto o en un cargo, es porque Dios confía en usted, que usted va a poder aplicar la justicia, porque usted va a poder aplicar la verdad y usted no va a liberarse tan fácilmente como hacen muchos políticos, como hacen muchas personas en la actualidad. Incluso esa frase hasta la utilizamos, yo de esto me lavo las manos, porque queremos sentirnos libres de cualquier pecado, libres de cualquier culpa, pero en el fondo nosotros sabemos que también eso es parte de la responsabilidad que tenemos como ser cristianos. Sigamos en esta aventura de ir conociendo estos personajes bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a ir consolidando la fe
y que esta experiencia de ir conociendo estos personajes bíblicos nos permitan a cada uno de nosotros a revisarnos en este tiempo de especial de la Semana Santa. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Tu misión como cristiano verdaderamente la estás llevando adecuadamente? ¿O qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha concedido?